parte 2, principio de homogeneidad. Bien, la sesión anterior estaba relacionada con las fórmulas dimensionales. Las fórmulas dimensionales son una especie de códigos, valores, equivalencias que le corresponde a cada magnitud física. Entonces, cada una de ellas la relacionamos para encontrar alguna otra magnitud que sea desconocida en este caso. Una ecuación dimensional viene a ser relaciones de igualdad entre expresiones de diversas dimensiones. El objetivo es encontrar el valor de ciertas variables, ciertas magnitudes desconocidas o los exponentes que tengan las mismas. Debemos de tomar en cuenta algunas reglas para las ecuaciones dimensionales, de ahí parte el principio de homogeneidad. Una de las primeras reglas es que la adición y sustracción no se aplican en las ecuaciones dimensionales. Quiere decir que si yo tengo una longitud sumada con otra longitud o diferenciada con otra longitud, no es que voy a sumar sus valores numéricos, ¿correcto? La suma y la resta en las ecuaciones dimensionales no se cumplen. Luego vamos a señalar por qué. Otra de las reglas que debemos de considerar en la parte B dice que se cumplen las leyes de la multiplicación y la división, que corresponde en este caso a la teoría de exponentes o a la ley del álgebra. Quiere decir que si yo tengo que multiplicar una longitud por otra longitud por otra longitud, sí procede, es decir, longitud por longitud por longitud, longitud al cubo. Eso sí procede, tanto para la multiplicación y la división. Finalmente, de estas reglas podríamos decir que toda cantidad numérica dentro de una ecuación dimensional tiene por fórmula dimensional 1. Quiere decir que fácilmente todo número o cantidad numérica, ojo, hablar de cantidad numérica no es únicamente un número, cantidad numérica puede ser un logaritmo de algún número, el seno o el coseno o alguna función trigonométrica de cualquier ángulo, siempre y cuando este número o esta cantidad numérica multiplique a esta magnitud, salvo que si está en forma de exponente, eso sí, no vamos a aplicar esta. Digamos que esta regla tiene su excepción. La excepción es que cuando la cantidad numérica esté en forma de exponente, hay que considerarlo como está en el exponente. Solo será 1 cuando esté multiplicando, cuando esté dividiendo, pero no cuando esté en forma de exponente. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste el principio de homogeneidad? Una ecuación física, ¿correcto? Es aquella que relaciona no solo variables, no solo letras, no solo incógnitas, sino relaciona magnitudes. Y de alguna u otra manera, si yo en una ecuación física estoy sumando, restando magnitudes, es porque tienen la misma dimensión. ¿Correcto? Entonces, al tener la misma dimensión, en este principio me dice que todos sus miembros son homogéneos, porque tienen las mismas dimensiones. Por esa razón es que en el caso A de las reglas anteriores que no cumple con la suma y la resta. Esa es la explicación. En conclusión, si nosotros tenemos una ecuación dimensional en la cual tenemos suma de diferentes magnitudes que probablemente algunos sean desconocidos, como en el caso que tenemos aquí, S es igual a más B más C, estas sumas se van a convertir en igualdades. ¿Correcto? ¿Por qué? Por el principio de homogeneidad. ¿Y por qué se convertían en igualdades? Porque son magnitudes físicas. Y si son magnitudes físicas, entonces son homogéneas. Muy bien, vamos a aclarar esta situación con la presentación de algunos ejercicios de compruebo mi aprendizaje. Muy bien, primer problema. Si se sabe que n es igual a p sobre d más b por c al cuadrado. En este caso, el n es fuerza, la p vale presión, el d es el diámetro, la c representa la densidad
y me piden calcular la ecuación dimensional de A. No nos olvidemos que para representar la ecuación dimensional, el A va entre corchetes. Muy bien, vamos a dar solución a este ejemplo. Para ello, tomamos la expresión n es igual a p sobre d más bc al cuadrado. Esta es una ecuación en la cual nosotros podemos tranquilamente y sin ningún problema aplicar el principio de homogeneidad, dado que las expresiones que están arriba son magnitudes físicas y de alguna manera si se estaban sumando o restando es porque eran homogéneas, y si son homogéneas entonces aplicamos el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Que toda suma o toda resta se convierte en igualdades, y es así el caso que la suma deja de ser suma y ahora tenemos una igualdad. La suma se convirtió en una igualdad. Dentro de estas igualdades yo voy a escoger aquella que me permita dar solución al ejemplo. Por esa razón es que vamos a tomar esta igualdad. N es igual a P sobre D. Dado que N lo conocemos, es fuerza, el A es la incógnita, P es la presión y D es el diámetro. Muy bien, antes de reemplazar por sus respectivas fórmulas dimensionales cada magnitud, primero vamos a despejar. Por esa razón es que ustedes se pueden dar cuenta, la D pasó a multiplicar con el N y el P que estaba multiplicando con el A pasa a dividir. Y mi expresión queda de esa manera. A es igual N por D sobre P. Aquí quiero resaltar algo, por eso lo he colocado en esta parte donde dice, ojo, simplemente para recordar, la presión tiene por fórmula dimensional masa por longitud a la menos 1 por tiempo a la menos 2. La fuerza, que es N, es masa por longitud por tiempo a la menos 2. Y el diámetro, como es una longitud, su fórmula dimensional es L. Muy bien, dado esta aclaración, ahora sí, reemplazamos cada una de las variables por sus respectivas fórmulas dimensionales. El A se escribe entre corchetes porque ya voy a empezar a reemplazar. A la N, como era la fuerza, M, LT a la menos 2, el D que es diámetro es L. Luego tenemos acá como denominador la presión, ML a la menos 1, T a la menos 2. Luego aplicamos la regla del álgebra porque esas sí se cumplen, en la cual la masa con la masa se eliminan, el T a la menos 2 con la T a la menos 2 también se pueden eliminar, y las L que me quedan, L por L, L cuadrado, y la L que está como denominador sube como L, y la respuesta será L cubo. Y esa es la solución al problema número 1 de comprueba mi aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esa consideración para resolver los ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo. En el siguiente ejemplo, me piden determinar las dimensiones que tenga Y en una ecuación que es homogénea, en la cual 3a menos 4b por c al cuadrado es igual d por y por la tangente 37. Si b representa la altura, c es el valor de la fuerza sobre la aceleración y d es la potencia. Muy bien, vamos a dar solución. Tomamos la expresión que me da en el ejemplo, aplicamos el principio de homogeneidad. Ya sabemos que debemos utilizar este nuevo principio para este tipo de ejemplos, de tal manera que el principio me garantiza de que las restas y sumas los convertimos en igualdades, y ahí está el caso. De una igualdad se convirtieron en dos, y nosotros debemos de tomar aquello que nos es indispensable. Podemos darnos cuenta que para encontrar Y hay algunas variables que no están definidas. Por ejemplo, no sabemos cuánto vale A o qué representa A. No sabemos qué representa la Y, que en este caso pues tenemos que hallarlo. ¿Y qué podemos utilizar? Vamos a escoger una de las relaciones que sean apropiadas para este caso. Ahí tenemos la relación que nos conviene trabajar. 4b por c al cuadrado es igual d por y por la tangente de 37. Muy bien, vamos a aplicar
las reglas de las ecuaciones dimensionales. El principio de homogeneidad no es la única regla. Habíamos dicho nosotros que toda cantidad numérica tiene por fórmula dimensional 1, siempre y cuando esté multiplicando a las variables. Y efectivamente el 4 está multiplicando a la b y a la c, que son magnitudes físicas. Igual es la tangente de 37, que es un número. Por lo tanto, se simplifican, porque es 1, y el 1 es el elemento neutral de la multiplicación. Entonces, mi expresión queda reducida. bc al cuadrado es igual de y. Muy bien, y yo necesito hallar y. Para eso, vamos a despejar y. Al despejar y, lo que yo obtengo es que el d que está multiplicando al y pasa a dividir. Muy bien. Ahora sí, el valor de b lo conozco, el valor de c también se conoce y el valor de d también. Vamos a anotar qué fórmula qué fórmula dimensional tiene cada una de esas variables. Para eso sabemos que el b, según el problema, representa la altura y la altura es una longitud, por eso su fórmula dimensional es L. El d, que es potencia, tiene por fórmula dimensional que es ml cuadrado t a la menos 3, y c es fuerza sobre aceleración. Ahí hay que resolver una pequeña operación primero. La fuerza es mlt a la menos 2 y la aceleración es lt a la menos 2. Al simplificar, encontramos el m. Muy bien, ahora sí, me queda reemplazar. Y va en corchetes, el b es L, el c es m, pero elevado al cuadrado, y la d vendría a ser ml cuadrado t a la menos 3, porque es la potencia. Estamos aquí. Eso todavía se puede simplificar. Vamos a ver qué elementos podemos utilizar. La longitud, una longitud con una longitud cuadrada, me va a quedar una longitud en la parte inferior. Las masas también, una masa cuadrada con una masa, me quedaría una masa en la parte superior. En conclusión, voy a encontrar una expresión de la siguiente manera. M, la masa, L a la menos 1 y T elevado al cubo. Y esa vendría a ser la fórmula dimensional de Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a apreciar un tercer problema y espero que de esta manera la explicación quede más entendido el tema. En el tercer problema me piden encontrar la dimensión de x en la siguiente expresión dimensionalmente correcta. Cuando me dicen la expresión dimensionalmente correcta es porque cumple el principio de homogeneidad, y en realidad todos los problemas que nosotros trabajemos cumplen el principio de homogeneidad, que significa que eran magnitudes físicas homogéneas, o sea, de las mismas características. Un ejemplo de magnitudes físicas homogéneas podría ser la energía cinética y la energía potencial. Ambas son homogéneas. Que una está relacionada con la altura y la otra con la velocidad presenta características particulares, pero en realidad todas son energías. Muy bien. Tenemos el siguiente ejemplo. W es igual XVY sobre DY menos la tangente de un ángulo. W es trabajo, D es distancia, V es velocidad. Muy bien, ¿cómo empezaríamos a resolver este ejemplo? Para ello, vamos a recordar alguna situación previa. El V es la velocidad, por lo tanto su fórmula dimensional es LT a la menos 1. D es la distancia, por lo tanto su fórmula dimensional es L. Y W es trabajo, por lo tanto su fórmula dimensional es ml cuadrado t a la menos 2. Muy bien, tomamos la expresión y según el principio habíamos señalado que toda suma o toda resta se convierte en igualdad, y la única suma o resta que yo puedo ver al aplicar el principio de homogeneidad es la que a continuación vamos a presentar. Esto es un problemita que vamos a hacer en dos partes, porque hay ciertas variables que no están definidas. Por ejemplo, no está definida cuánto vale Y, no está definida cuánto vale X, que justamente es lo que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo?
quiero señalar que la Y mayúscula y la Y minúscula son las mismas, para no tener confusiones. Muy bien, la resta que tenía en el denominador de Y menos tangente de teta, lo convertí en una igualdad, por el principio de homogeneidad. Muy bien, al convertir eso en una igualdad, la tangente de teta vendría a ser 1, porque el teta representa un ángulo, un valor numérico. Por lo tanto, dy es igual a 1. En ese sentido, al despejar y, me quedaría que y es igual a 1 sobre d. O sea, d a la menos 1. Pero el d, ¿qué representa? Distancia, y la distancia es l. Por lo tanto, me quedaría que la dimensión de y es l a la menos 1. Era algo que no lo había definido en primera instancia el problema, pero ya lo encontramos. Con ese nuevo valor hallado, podemos resolver el ejemplo, continuar con la resolución. Muy bien, utilizamos la otra igualdad, w es igual xvy. ¿De acuerdo? Xvy, que es la otra igualdad que se construye. Muy bien, w ya conocemos, x es lo que solicitan, v ya lo tenemos y y lo acabo de encontrar. Lo que voy a hacer a continuación es despejar. Y al despejar x me quedaría w es igual, x es igual w sobre vy. Reemplazando, dado que w se conoce, w es trabajo, el v es velocidad y la y es l a la menos 1, cada uno por su respectiva fórmula dimensional. Podemos simplificar algunas cosas, podemos utilizar las reglas del álgebra y la respuesta me va a quedar m l cuadrado t a la menos 1. ¿De acuerdo? Como lo explicamos ello, el l con l a menos 1 se van. Solo me queda l cuadrado. La m no tiene con quién simplificarse. T a la menos 1 va a la parte superior con t a la 1. Por lo tanto, menos 2 más 1, menos 1. Y esa sería la respuesta al problema número 3. Muy bien. Ahora sí, quedan estos problemas propuestos para que ustedes intenten resolverlo aplicando siempre las reglas y el principio de homogeneidad respectivo. Analicen bien cada situación y luego que lo realizan, todas sus actividades que tengan en esta diapositiva, por favor escribir en los cuadernitos, tenerlos todos impecables para su futura revisión al reinicio de las clases. Muchas gracias, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad.